Hola y bienvenidos al canal de la Latina TV. De la Latina TV. TV, bueno, da igual, el canal de la Latina. Sí, bueno, el canal de la Latina. Hoy estamos en la escuela y vamos a hacer un vídeo muy demandado. ¿Qué vamos a hacer? Sí, mucha gente lo ha pedido y hoy os vamos a explicar los motivos por los que vivimos y por los que es bueno vivir en Bratislava, Los en Eslovaquia. 9 motivos por qué vivir en Bratislava. Y no lo vamos a hacer solo, lo vamos a hacer con nuestro amigo colaborador Jerry, locutor Jerry, un profesional que también vive en Bratislava y que también conoce por qué es una buena opción vivir en Bratislava. Mi opinión, la mejor ciudad del mundo. Sin miedo. Yo aquí vivo y aquí voy a vivir. ¿Por qué? Porque hay motivos, hay buenas razones para vivir en Bratislava. Vamos a empezar. Vamos. Un buen motivo para vivir en Bratislava es su localización en el mapa. Si tú echas un ojo al mapa podrás ver que está cerca de otras ciudades importantes como Viena o como Budapest, y en menor medida de Praga o de Cracovia. Su localización fue uno de los motivos que me convenció para vivir aquí, para venir aquí en una primera instancia a estudiar y que luego me convenció para continuar aquí viviendo. Si tú vives en Bratislava, puedes sin ningún tipo de problema viajar en un momento a Viena o a Budapest. Y en la zona tienes variedad de países que visitar y puedes disfrutar de las diferencias que hay entre ellos. Otro factor importante relacionado con la localización es que, aunque Bratislava cuenta con su propio aeropuerto, tienes muy cerca el aeropuerto de Viena, prácticamente a 45 minutos en autobús. Es decir, cuando tú buscas opciones para volar y viajar, puedes usar el aeropuerto de Bratislava o el aeropuerto de Viena. Por eso, si tú vives aquí, estás cerca de todo. De todo. Y por supuesto no puede faltar la distracción en esta hermosa ciudad Bratislava. Y en esta ciudad puedes encontrar diferentes opciones de restaurantes, terrazas de diferentes características y por supuesto adaptados a los diferentes presupuestos. Esa opción me gusta en la capital de Eslovaquia, aquí en Bratislava. Y algo que en realidad para mí me identifica mucho es el contacto con la naturaleza. Podemos en 10 minutos estar en medio del bosque haciendo una carne asada con amigos o con la familia y estás en la ciudad y estás disfrutando de las bellezas naturales de la capital de Eslovaquia, aquí en Bratislava. Para mí, ese es un punto a favor, o simplemente dar un paseo por el Danubio. Muy bien por Bratislava para la diversión y el ocio. La seguridad. Mucha gente piensa que estos países o estas ciudades de Europa Central son países inseguros. Y yo te digo que es todo lo contrario. Tú puedes dejar tu coche aparcado en la calle que no le va a pasar nada. Tú puedes ir a cualquier hora con tu teléfono por la calle y no te va a pasar nada. En mis 10 años en Bratislava no me han asaltado, no me han robado, no me han atracado. No puedo decir lo mismo de mi adolescencia cuando yo vivía en Zaragoza, que para la gente que sea de grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia o Sevilla, pues sabemos la inseguridad que hay. Pero aquí todo lo contrario, es una ciudad muy tranquila, muy segura y, a ver, siempre pasa alguna cosa, siempre puede haber algún robo, algún atraco, pero en general es una ciudad muy tranquila para ir por la calle a cualquier hora, siempre con precaución, pero no vas a tener ninguna sensación de inseguridad. Otro motivo para elegir Bratislava una ciudad en la que vivir son los precios. No es una ciudad cara. Es una ciudad que, aunque está dentro de Europa y tiene un estándar de precios europeo, es relativamente barata en comparación con otras capitales como París, Berlín o la propia Madrid. Tú puedes comer y beber en restaurantes y bares por un precio muy asequible. De hecho, si tú buscas un menú del día, puedes encontrar por 5 euros. Un menú del día que no va a ser el mejor ni el más satisfactorio de tu vida, pero con el que sí que puedes acabar la jornada. Otro servicio que tiene un buen precio son los taxis. Tú te puedes mover por la ciudad de Bratislava sin ningún tipo de problema con servicios de transporte que son muy económicos en comparación con
con lo que conocemos al menos en España. Pero sobre todo, lo que destacan las personas que visitan la ciudad es el precio de la cerveza, porque sí, la cerveza es más barata que el agua en la mayoría de los restaurantes. Por lo tanto, si te gusta la cerveza, y también la cerveza de calidad, porque aquí es muy buena, la puedes encontrar por un precio muy amigable. Entonces ven y tómate unas cervezas con nosotros. Ven a vivir o por lo menos a visitar. Otro de los puntos por los que a mí me gusta vivir en Bratislava es por las oportunidades de trabajo que hay en empresas transnacionales como IBM, Amazon, Johnson Controls, Henkel, Dell, entre muchas más. Hablando español y hablando inglés, es muy fácil encontrar un buen trabajo en cualquiera de estas empresas transnacionales. Otra de las oportunidades que también hay para conseguir trabajo en Bratislava es por su localización, para poder hacer negocios con los países que están alrededor. Con esta localización en el centro, pues se abren muchas oportunidades, incluso con el mismo país, con grandes empresas de aquí de Bratislava. Una excelente razón para vivir en esta ciudad. Una de las cosas que tenéis que hacer cuando ya llevéis tiempo en Bratislava y estéis adaptados, os invito a que os compréis un coche. Un coche de segunda mano en Eslovaquia es muy barato. Y si no, puedes comprarte un coche en Austria o en Alemania, que realmente los coches como Audi, Mercedes, BMW son baratos. Y mantener un coche en Eslovaquia es muy barato. Los impuestos son muy bajos y el seguro, un seguro básico anual de un coche puede ser 80-90 euros. Otra de las ventajas de tener coche es el poder moverte por Eslovaquia o por sus países vecinos. Por ejemplo, puedes ir a Viena y aparcar en el centro de Viena, enfrente del ayuntamiento, durante el fin de semana gratis, es decir, totalmente gratis. Puedes ir a Viena, aparcas, te das un paseo por Viena, vas a un restaurante, dejas el coche gratis y vuelves a Bratislava en el día. Y por supuesto lo puedes dejar en la calle, que no hay ningún problema, ya que muchos coches están en la calle, coches de alta gama, y no ves ni que están rayados ni les hacen nada. Entonces, una de las ventajas es poder tener coche y moverte sin restricciones. Para mí, el motivo más importante para elegir Bratislava como ciudad en la que vivir es su tamaño. ¿Por qué? Porque es una capital, pero es una capital de un tamaño medio o más bien pequeño. Eso significa que tienes los servicios y absolutamente todo lo que necesitas en una ciudad, porque es una capital, es una ciudad importante, pero no tienes los problemas que encuentras en otras capitales de mayor volumen. Si comparas con las capitales de la zona, por ejemplo con Viena o con Budapest, te darás cuenta que vivir en Bratislava es mucho más cómodo, porque te vas a transportar dentro de la ciudad con mayor facilidad, con mayor rapidez, y puedes estar en un momento donde quieras para encontrarte con quien quieras y sin ningún tipo de problema. Por eso Bratislava te ofrece lo bueno de una ciudad grande, de una capital grande europea, como puede ser Madrid o Barcelona, pero sin los problemas que tienen estas ciudades, que es la aglomeración de gente, los problemas de transporte. Entonces, te tengo que convencer más. Yo creo que no, Bratislava es una ciudad fantástica para vivir. Un punto importante por el que a mí me gusta vivir en Bratislava, porque soy papá y tengo una hija preciosa que se llama Chloe, de 6 años, es porque la ciudad en sí está pensada para que los niños tengan espacios especiales para ellos. Hay empresas dedicadas para su entretenimiento. En las áreas verdes normalmente hay áreas para que los niños jueguen. La convivencia en sí en la ciudad y de la gente de Bratislava es con mucho respeto hacia los niños. Lo puedes ver a los niños que salen a excursiones en la calle, a la hora de cruzar la calle, por ejemplo. El respeto de los automovilistas es notorio, y en general de toda la ciudad, y la convivencia con la familia, con los niños. Me parece que es un valor agregado para Bratislava. Por eso me gusta. Uno de los motivos que posiblemente te pueda echar para atrás antes de venir a Bratislava es el frío. Y yo te digo que no, todo lo contrario. Aquí en Bratislava y en Eslovaquia la calefacción es muy barata. Y en tu casa, en tu oficina, lugar de trabajo, restaurante, bar, centro comercial, la temperatura en invierno siempre va a ser alta, de 23, 24 hasta incluso 25 grados. Mira cómo estoy, pleno enero en Bratislava y de manga corta. El invierno aquí, bien, va a hacer frío en la calle, va a nevar, va a hacer -5 bajo cero, -6, va a hacer frío fuera. Pero lo que es calefacción y los gastos es barato y puedes estar
en casa de manga corta y sin ningún problema. Es más, yo aquí y la mayoría de españoles que vivimos aquí nunca nos enfermamos, nunca tenemos un catarro en invierno. Eso sí, cuando voy a Zaragoza, con los cambios de temperatura exterior-interior de las casas, tengo catarros y aquí nada. Así que el frío no te eche para atrás y ven a Bratislava. Bueno, esto han sido los motivos, realmente buenos motivos. Son motivos de peso, motivos suficientes para venir a Bratislava, darle una opción, quizá probar cómo es la vida aquí. Si te gusta, continúas hasta el final de tu vida, y si no, pues cambias de sitio, no pasa nada. Por ejemplo, para mí el motivo perfecto es el precio de ir a restaurantes, coger un taxi, salir, no sé qué, fiesta, tal, es barato. Y a la gente de España que le gusta hacer vida en la calle, realmente Bratislava te invita a eso. Sí, eso es un factor importante. En mi caso, yo creo que el trabajo, ¿por qué? Porque mi trabajo y tu trabajo es el mismo, y es nuestra escuela de idiomas, que quieras que no, es una cosa aquí que nos llena muchísimo. En Bratislava y en Košice, y clases online la mejor escuela de español en Centro Europa, si no me equivoco. Sin miedo. No me atrevo a decir que la mejor de Europa ni del mundo, no conozco tan a fondo, pero de Centro Europa sí. Si te ha gustado el vídeo, dale like. Claro. Si cualquier cosa, duda, pregunta de Bratislava, escribe, que te contestaremos, y te invitamos realmente a que vengáis a vivir aquí. Sí. Y si no queréis venir a vivir, pues podéis venir a visitar, no tenéis que vivir, y si visitáis la ciudad, hacednoslo saber y nos podemos juntar y mostraros que los precios son baratos, invitáis vosotros ya que son baratos, entonces nos vemos aquí en Bratislava. Adiós.